En nuestro modelo de señal hemos dicho que este h-check distribuye normal complejo con media 0 y con varianza 1 y está compuesto por una componente en fase y una componente en cuadratura, cada una de ellas de media 0, de varianza 1 medio y entre ellas independientes. Y a esto llegamos afirmando que, bueno, mira, es súper simple mostrar que se dan estas tres propiedades, que la componente en fase y la componente en cuadratura tienen media 0, que la componente en fase y la componente en cuadratura tienen varianza 1 medio y que entre ellas la covarianza es 0 y puesto que son cada una de ellas una variable aleatoria gaussiana, si dos gaussianas tienen covarianza 0, entonces son independientes. Eso lo que queremos hacer en esta cápsula es entrar un poquito en el detalle de cómo se muestra esto. Así que vamos a conversar sobre las estadísticas de h-check y vamos a mostrar cómo se obtienen esas tres propiedades. Lo primero que queremos determinar este nu y sigma cuadrado, que son la media y la varianza de los componentes hi y hq. Entonces nu es igual al valor esperado de hi, es igual al valor esperado de hq. Y si volvemos un poquito atrás al punto en el cual descompusimos y definimos hi, mostramos de que es esta suma y hq mostramos que es esta suma, así que voy a copiar simplemente esta, vamos a trabajar sobre hi y el trabajo sobre hq es completamente análogo. Entonces pego acá, esto es igual al valor esperado de todo ese término. Y aquí vamos a hacer un supuesto. Este es un supuesto importante, pero es bastante razonable. El supuesto es que los Hn son independientes estadísticamente de los z sub n. Son variables aleatorias, si queremos decirlo más específicamente, variables aleatorias independientes de los zn. Entonces lo que podemos hacer es reescribir esto como la suma que intercambia con el valor esperado de n igual 1 hasta LC del valor esperado de los hn por el valor esperado de estas funciones de variable aleatoria coseno de zn. Sobre esto no hemos dicho nada, así que en realidad tampoco podemos decir cuál es su media, al menos no a priori. Pero aquí podemos hacer un cálculo. Aquí podemos decir que esto es igual a una integral de 0 a 2pi de coseno de zn por 1 partido por 2pi, que es la función de distribución de probabilidad uniforme, sobre 0,2pi por el diferencial. Y esto, dado que integra sobre un ciclo completo de el ángulo del coseno, es inmediato ver que da 0. Así que esta media es claramente 0. Lo mismo se puede demostrar rápidamente para el caso de HQ. Veamos ahora el caso de la varianza. Entonces la varianza al cuadrado es igual a el valor esperado de hi al cuadrado
es igual al valor esperado de HQ al cuadrado. Ojo que aquí ya apliqué un paso simplificador, que es imponer de que la media es 0, porque la varianza en estricto rigor es la variable menos su media y todo eso al cuadrado. En este caso, si la media es 0, es simplemente la variable al cuadrado. Y aquí aplicamos exactamente lo mismo, aplicamos en este caso una doble suma en N1 y otra suma más en N2 de dos términos HI. Entonces tenemos dos veces este modelo. Entonces tenemos básicamente, ya estoy intercambiando directamente valor esperado y ambas sumatorias. Entonces tenemos el valor esperado de HN1, HN2 por coseno de el primer ángulo z en N1 y coseno para el ángulo en N2. Y aquí nuevamente hacemos el mismo tipo de supuesto. Hacemos un supuesto que los HN1, los HN2, los ZN1 y todos los cualquier ZN2 son independientes entre sí. Y tenemos dos casos. Entonces, el caso 1 es cuando N1 no es lo mismo que N2. Vale decir que estas no son las mismas y estos no son los mismos. Y en ese caso, voy a poner aquí un pequeño marcador para el valor esperado completo, lo vamos a llamar asterisco. En ese caso, la expresión asterisco toma el valor esperado de HN1, valor esperado de HN2, valor esperado de coseno de θ sub N1, valor esperado de coseno de θ sub N2. Porque simplemente a través de la independencia de todas estas cuatro variables podemos separar este valor esperado en el producto de los valores esperados. Y aquí, si bien todavía no sabemos cuánto valen estos, lo que ya hemos demostrado es que cada uno de estos acá vale 0. Así que automáticamente para este caso, asterisco rosado vale 0. Y después tenemos el caso en que N1 es igual a N2 y en tal caso esta es una y la misma y esta es una y la misma. Entonces no podemos hacer completamente la separación en un producto de cuatro factores, sino que tenemos que dejarlos agrupados de a 2. Entonces tenemos el valor esperado de los Hn al cuadrado, y aquí lo que estoy diciendo es que vamos a definir n1 y n2 directamente como n por el valor esperado del coseno al cuadrado de θ n, que lo podemos calcular, es una función de una variable aleatoria, entonces ese valor esperado lo conocemos. Esto es igual a
el valor esperado de 1/2 más 1/2 coseno del ángulo doble. Y eso todo da 1/2. ¿Por qué? Porque este valor esperado acá da 0. Y da 0 porque aquí también el valor esperado sobre esto es integrar sobre 2 ciclos del coseno y por lo tanto da 0. Así que lo que predomina finalmente es este medio de acá. Y aquí no hay mucho que podemos decir. Acá la verdad es que todavía tenemos que dejar puesto la interrogante. Entonces, continuemos el desarrollo de sigma asumiendo que esta sumatoria doble, cuando n1 es distinto de n2, siempre da 0. Y solo es distinto de 0 algún valor que todavía no tenemos claro, que tenemos solo claro una parte. Cuando n1 es igual a 2 y lo llamamos n, tiene algún valor distinto. Entonces reemplacemos esto y la sumatoria doble para este caso. Entonces así tenemos que la varianza se simplifica a 1/2 por la suma de n igual 1 hasta LC del valor esperado de los hn al cuadrado. Y aquí nos acordamos de este supuesto que hicimos en la cápsula recién pasada, de que el valor esperado sumado de los hn al cuadrado, el valor esperado de la suma de los h al cuadrado es igual a 1. Y eso lo podemos imponer aquí directamente. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar suma y valor esperado, y con eso en realidad queda inmediato que esto da 1/2 por el valor esperado de la suma en n de los hn al cuadrado, y esto sabemos que da 1/2 por el supuesto que hicimos en la cápsula anterior. Así que hemos mostrado de que la varianza de los HI y de los HQ, la varianza de los HI y de los HQ, no hemos demostrado para los HQ, pero es completamente análoga poniendo acá simplemente un seno. Hemos demostrado que esa varianza es igual a 1/2. Ahora, la afirmación tenía 3 partes. Que la media es 0, lo hemos demostrado, que la varianza es 1/2, lo acabamos de demostrar, y hemos afirmado de que HI y HQ son independientes, de que el valor esperado de este producto da 0. Queda entonces por demostrar eso. Entonces, finalmente, abordamos esa parte. Entonces debemos analizar la covarianza entre HI y HQ, vale decir, en otras palabras, demostrar independencia vía correlación igual a 0 entre dos variables aleatorias distribuidas normal. Para hacer eso, formulamos directamente el producto entre HI y HQ. Esto es igual a una doble suma de n1 igual 1 hasta LC, de n2 igual 1 hasta LC. Desde luego, esta suma es para HI con un coseno, esta suma es para HQ
con un seno. Entonces aquí reemplazamos valor esperado de hn1, hn2, coseno de zeta n1 seno de zeta n2. Y esta expresión la vamos a llamar 2 asterisco. Y en el caso que n1 sea distinto de n2, entonces automáticamente este producto, este valor esperado de producto se transforma en el producto de los valores esperados. Sobre este valor esperado no se puede decir nada, sobre este tampoco, pero cada uno de estos da 0, así que sabemos que para este caso por inspección 2 asterisco es igual a 0 por inspección. Y en el caso que n1 sea igual a n2, y esto lo definimos como n en general, entonces veamos qué es lo que ocurre. Queda un hn al cuadrado y queda un coseno por un seno. Entonces tenemos que 2 asteriscos se transforma a una sola suma sobre n, que tiene un valor esperado de hn al cuadrado por un valor esperado de coseno de zeta n por seno de zeta n. Sobre este aquí todavía no podemos decir nada, igual que antes, pero acá sí. Aquí, en este caso de acá, podemos demostrar fácilmente que esto vale 0. Y es una demostración que va exactamente de la misma forma que esta de acá, donde se aplica una fórmula trigonométrica y se resuelve una integral de un valor esperado de una función de variable aleatoria. Entonces, en este caso también da 0. Y como da 0, entonces podemos decir que HI y HQ son variables aleatorias independientes. Y estas tres propiedades, las tres propiedades así demostradas, conjuntamente muestran o demuestran que H-check, que está compuesta por HI más JHQ, es una variable aleatoria normal compleja circularmente simétrica. Y esta es una propiedad que hace bastante más simple trabajar con las estadísticas de H-check que si no tuviera la cualidad de ser circularmente simétrica. Así que con eso ya tenemos los fundamentos de por qué H-check tiene una distribución normal compleja de media 0 y varianza 1. Los tenemos absolutamente demostrados en base a estas tres
propiedades.